tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí una vez más su hermano Nelson, saludándole a usted una vez más desde la ciudad de Dallas. Estamos a 27 de diciembre del 2020. Hermanos, le quiero dar gracias a Dios porque este año ha sido un año de pruebas, un año de retos para cada uno de nosotros, pero quiero insistirle de que hasta en este momento el Señor nos ha ayudado y nos ha dado la fuerza, la sabiduría y el entendimiento para seguir adelante, aunque han venido tiempos de flaqueza, pero lo importante no es quedarse en ese hoyo, sino salir de ahí para seguir avanzando en el ministerio del Señor. Así que, hermano, le quiero mandar un saludo especial a cada uno de ustedes. Feliz Navidad y un próspero año nuevo en lo espiritual primeramente y después lo secundario en lo material. Así que, hermano, rápidamente le voy a pedir a usted que le unamos en oración para que yo pueda compartir el mensaje de la palabra de Dios y que esta palabra caiga en buena tierra. Así que, hermanos, le voy a pedir que ore conmigo. Padre Celestial, una vez más, Señor, le doy gracias por este tiempo y la oportunidad que me ha dado de poder compartir su evangelio, Señor. Yo sé que, Padre, esto, Señor, no lo hago para yo quedar bien delante de las personas, sino, Señor, es lo que usted me ha puesto en mi corazón y que a través de estos medios puede llegar, Señor, a otras personas, Padre, evangelizando, Señor, no por mis palabras, sino por su palabra, Señor, de que hay una esperanza, que hay una salvación que es en Cristo Jesús. Padre, le ruego y le pido en este momento que usted tome el control de mi vida y que todo lo que vaya a compartir en esta hora, Señor, sea de edificación al pueblo y que sea su Espíritu Santo, Padre, que hable a través de mí. Todo esto, Padre, se lo pido en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mire, rápidamente, hermano, le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 14. Y dice la palabra del Señor, voy a leer del versículo 19 al 22. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, dice. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, dice aquí. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, el tema de este mensaje es perseverando en la palabra. ¿Por qué le digo perseverando, hermanos? Porque una de las cosas que habla el libro de Mateo en el capítulo 24, cuando habla el Señor de las señales que van a venir antes del arrebatamiento, dice ahí que van a venir terremotos, guerras, pestes, y habrá desánimo en hermanos, pero dice ahí, pero el que persevere hasta el último, va a ser salvo, dice. Así que una de las cosas más primordial que el Señor pide a nosotros como cristianos es permanecer en la palabra, hermanos. Le estoy leyendo este pasaje, hermano, porque en el libro de los Hechos, cuando el Señor empieza, los 12 discípulos empiezan el ministerio de la evangelización alrededor del mundo, no vaya a pensar que todo iba a ser fácil, sino que iba a haber, en cierto modo, iba a haber una persecución, y hubo persecución para ellos. Incluso cuando estaban con Jesús, ellos empezaron a notar, pero el peso no estaba sobre ellos, sino que estaban en Jesús en esos momentos porque estaba con él. Pero ya al Señor ser elevado, pues prácticamente la responsabilidad ya quedaba en ellos. Pero aquí, hermanos, estamos viendo dos tipos de cosas. Que el Señor ha reservado los mejores asientos para aquellas personas que van a dedicar su cuerpo y alma al servicio del Señor. No importa si viene guerra, pestes, persecución, hambre. Y hay personas que ya están, hermanos, reservadas y confirmadas que van a llegar hasta el último
predicando el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto yo? Porque cuando los discípulos empezaron a predicar, el diablo no se quedó a gusto, sino que empezó a usar a los judíos que estaban en contra de ellos y mataron todavía a Esteban. Y aquí, como le leía al principio de los versículos, dice aquí en el 19 de que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense, al ver de que el evangelio del Señor se iba extendiendo y que más personas iban convirtiéndose al Señor, también el maligno empezó, hermanos, a tratar la manera de, como dicen, de parar el evangelio, sometiendo a las personas en aquellos tiempos a cárcel, a muerte, a persecución y a tantas cosas, hermanos. Pero ninguno de los hermanos, como Pablo y Bernabé, no se rindieron. Aún Esteban, cuando fue apedreado, él murió, hermanos, en la raya, como dicen, murió en la raya predicando el evangelio de Cristo. Y aquí miramos en el versículo 22, dice, confirmando, dice, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque no estamos viviendo la misma situación que los apóstoles vivieron o los discípulos del Señor vivieron, sino que estamos viviendo tiempos diferentes donde una pandemia, oiga bien, una pandemia ha sacado del campo de batalla a más de 350,000 cristianos alrededor del mundo. Incluso en la iglesia donde yo voy, hermanos que yo conocí en aquel tiempo, que yo los miraba con todo esa ímpetu, con todo ese espíritu y ánimo, aún se han alejado también. ¿Por qué? No, yo no se lo puedo decir, pero el Señor sí lo sabe. Y ustedes saben que en la guerra se mira de todo. Aquí se miran los desertores y los que van a morir en la raya, así como los hermanos. Pero dice aquí que Pablo y Bernabé vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos. Dios, le decía yo al principio, ha reservado un asiento especial para aquellos hermanos que van a morir en la fe. Oigan bien, porque dice la palabra del Señor, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la dice ahí, el que la pierda por causa de mí y mi palabra la salvará, dice la palabra del Señor. En San Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Si nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, hermanos, van a venir pruebas antes de que entremos al reino de Dios. Y todo esto que ha empezado, hermano, apenas es el principio de de una pretribulación. No estoy diciendo que ya estamos en la gran tribulación para que no vayan a confundir las palabras. No, estamos viviendo una pretribulación y vamos a pasar momentos terribles donde ustedes y yo vamos a tomar decisiones que van a afectar el curso de nuestra vida y el futuro de nuestras vidas. Porque cuando todo está bien, hermanos, pues realmente se puede decir que nada pasa. En el desierto es donde se mira y se prueba, hermano, la fe suya, su carácter, su personalidad y su integridad que usted tiene hacia Dios. Es ahí. Es en el desierto. ¿Por qué le digo en el desierto? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo, pecaron ellos y 40 años ellos navegaron sobre el desierto, hermano. Voy a decir, caminaron sobre ese desierto. Y creo que daban vueltas en círculo y nunca llegaban a la tierra prometida porque ellos habían pecado, hermanos. Pero no fue allí hasta que la nueva generación entró a la tierra prometida, hermanos. Y es ahí donde se forja el carácter de la persona.
Si nosotros no nos hemos enseñado a sobrevivir en esos desiertos, ¿cómo sobreviviremos en estos tiempos que vienen, hermanos? Si nuestra vida espiritual tendría que estar más, yo creo que más sometida a la palabra de Dios, más sometido al Creador. Dice ahí Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Porque nuestra lucha no es contra, le vuelvo a repetir, no es contra el mundo en sí, sino contra las huestes espirituales de maldad. Y para vencer eso, hermanos, necesitamos el poder que viene de lo alto, el poder que viene de arriba. Hoy en la mañana predicaba el pastor y decía de que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y tenía razón el pastor, porque hay personas que un día están evangelizando o están, voy a decir así, hasta se sienten con el espíritu arriba y al día siguiente ya no quieren ir ni a la iglesia. No, nosotros tenemos que tener ese carácter y decir, no, yo estoy firme en las buenas y en las malas. Tener una personalidad, es que ahí es donde se rige, hermanos, nuestra vida. En la aflicción, en la persecución, en la tribulación, porque dice aquí la palabra de Dios, miren, dice aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. O sea que nuestra fe y nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestra integridad hacia Dios va a ser probada, hermanos, para ver de qué está hecho usted y yo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Si el Señor mismo nos apoya en su palabra, dice ahí en San Juan 16:33, en estas cosas os he hablado, dice, para que tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. No hay, esta es la guía de la vida. Este es el libro que menos lee la gente. ¿Por qué? Porque este es el libro que trae, hermanos, esa paz que el Señor nos da. Esa paz se encuentra en San Juan 14:27, donde dice ahí, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, sigamos adelante porque nuestro galardón entre más días se acerca. Yo sé que no es fácil seguir las cosas espirituales ni mantenerse firme cuando el mar está violento. No, no es fácil. Para los discípulos no era fácil tampoco seguir predicando y evangelizando cuando estaban mirando que a sus propios hermanos los estaban matando por predicar el evangelio. En algunos países esas restricciones ya existen para las iglesias, ya existen para los hermanos en sí. Aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, en algunos estados ya están empezando a restringir las iglesias. En algunos estados ya están empezando a decirle a la gente que no prediquen del evangelio de Cristo. Pero usted y yo, hermanos, que ya sí hemos sido elegidos por el Creador y no por el mundo, debemos de mantenernos firmes y llegar hasta el final, completando la misión que el Señor nos ha mandado a que hagamos. Dice aquí la palabra del Señor, dice que aquí que Pablo y Bernabé vinieron a confirmar los ánimos de los discípulos porque ellos estaban, hermanos, abajo. Ellos se habían desanimado como muchos hoy en día. Y dice aquí, y ellos vinieron exhortándole y diciéndole, hermano, no te caigas, no te quedes, ve a la iglesia, sigue orando, predica el evangelio para que vengan más personas a los pies de Cristo. Y dice aquí, y les exhortaban a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario, mis hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto apenas ha empezado, mis hermanos. Pero tenga fe,
y refúgiese en el Señor, para que el Señor le dé esa paz y no como el mundo la da. Dice ahí la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sigamos adelante, hermanos, poniendo el pie en el arado, no mirando hacia atrás, sino que extendiéndonos a lo que está delante, para que el Todopoderoso mire y que mire el mundo de que todavía existen no discípulos, pero sí siervos, hijos de Él, verdaderos, que prediquen el Evangelio de Cristo en estos tiempos finales. La venida de Cristo es una eminencia, hermanos. El tercer templo ya va a ser construido en un poco de tiempo. Todo tienen preparado. Hermanos, alistémoslos, porque el tiempo que el Señor está dando ahorita es un tiempo de misericordia. Van a venir pruebas, como yo le compartí a mis hermanos de los que tenemos en la célula. Yo les decía a ellos de que si no estamos bien sólidos, si yo como líder de la casa no estoy sólido, ¿cómo va a estar mi familia? ¿Cómo van a estar mis hijos? Así que, hermanos, llenémoslos de la presencia del Todopoderoso y sigamos adelante y extendiéndolos a lo que está adelante, porque nuestro galardón, entre más día que pasa, se acerca. Dice aquí la palabra de Dios que a Pablo, dice aquí, que vinieron unos judíos de Antioquía, dice, y de Iconio, que estos eran los que estaban en contra, dice aquí en el versículo 19. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. Imagínense, hoy en día con esto de esta enfermedad, mucha gente se desanimó porque en la iglesia uno, otro y otro se iban enfermando y unos se iban muriendo. Y muchos pastores y muchos hermanos ya están en la presencia del Señor. Y muchas personas que no han sido cristianas, ahorita el total, hermanos, no se lo puedo decir con exactitud, pero hay más de miles de personas muertas. Pero solo dése cuenta usted que aún a pesar de nuestras imperfecciones, nuestras faltas, el Señor nos ha cuidado. Él no ha querido que usted y yo nos enfermemos, hermanos. ¿Por qué? Porque dice Él en su palabra que el que está en mis manos, ¿quién nos arrebatará? Así que si estamos en las manos de Él, dice ahí el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Y con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro, dice su palabra. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Hermano, la promesa de Dios está en su palabra y está en Cristo Jesús. Así que echémosle ganas, porque no caminamos solos. El Señor está con nosotros, mis hermanos. El Señor va de la mano con nosotros. Cuando nosotros menos pensamos que estamos solos en este mundo, es cuando más cerca está de nosotros Él. Y todo el que está bajo la unción, bajo la sala del Santo, dice la palabra del Señor que nosotros estamos rodeados de ángeles, hermanos. Él nos va a cuidar. Y si Él lo permite, hermanos, es porque Él así lo permitió. Así que, hermanos, sigamos adelante. Y para terminar, le quiero leer un versículo más que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. Permítame. Que esta Biblia que compré se le están bien pegadas las paginitas. Aquí estamos ya, miren, hermanos. Dice así, hermanos.
Le voy a leer del 20 al 21 para terminar. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, está hablando aquí la palabra del Señor, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Aleluya. Bendito sea el santo del Señor. Hermano, mi amigo, si algo a usted le está afectando, déjelo, hermano. Suelte, deje que el Señor fluya en su vida para que esté listo y seamos dignos, hermanos, cuando el Señor venga por nosotros. Que nos encuentre dignos de ser salvos, hermano. Hagamos obras dignas de arrepentimiento, hermanos. Y pongamos todo nuestro ser a las manos del Señor. Así que mi hermano y mi amigo, lo dejo con esta palabra y le agradezco por escucharlo y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Yo solo soy un siervo más del Señor que me ha amado para en estos tiempos a predicar su poderoso evangelio. Así que hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.